¿Quién me puede decir qué es un vector? Un segmento orientado. Bueno, un segmento orientado, está bien, te acepto esa definición. ¿Cuáles son los elementos que tiene un vector? Un sentido, una dirección. Módulo, dirección, sentido y punto Punto de de aplicación. aplicación. Bien, muy bien. Entonces, ven que esta herramienta matemática, que ahora entenderán por qué se usa mucho en física, es muy completo. ¿Por qué? Porque hay muchas magnitudes físicas que no es suficiente con decir, dar un número y una unidad de medida para describir lo que está pasando, ¿sí? Si yo les digo, la temperatura acá en mi casa es de 20 grados Celsius, no necesitan más información para ustedes entender qué es lo que está pasando en mi casa, cómo está mi casa, si está fría, si está caliente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Ahora, si yo le digo, no sé, a Miranda, Miranda, agarrá tu mesa y aplicale una fuerza de 10 kilos. Y Miranda se va a quedar mirándome y me va a decir, ¿hacia dónde? La empujo, la traigo hacia mí, ¿desde dónde? Desde el medio de la mesa, desde una punta de la mesa. Entonces, es un tipo de magnitud donde no es suficiente información decir el número, un número y la unidad de medida. Tengo que dar otra información. Tengo que dar un sentido, un punto de aplicación, una dirección, aparte del módulo que sería el tamaño o la cantidad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Entonces, como los vectores no son números, las operaciones entre vectores, suma, resta, multiplicación, división, no es igual que con los números. Yo, por ejemplo, no puedo sumar directamente los módulos de los vectores. Depende. Si yo les digo, aplico una fuerza de 3 y una de 5 a la misma mesa, ¿qué fuerza en total estoy aplicando? Y antes de contestar me tienen que decir, depende. Depende cómo están esas fuerzas. Si están alineadas, si están contrapuestas, si están en un ángulo, en qué ángulo. O sea, ¿se pueden sumar vectores? Sí. ¿Se pueden sumar como los números? No. Porque es distinto la herramienta. No es un número. Alguien dijo, no alcanza a ver el nombre, un segmento orientado. ¿Sí? Entonces, ¿hay un caso en el cual se pueden sumar los vectores directamente? Es decir, yo tengo una fuerza de 3 y una fuerza de 5, digo, bueno, tengo una fuerza total de 8. Sí, cuando tiene el mismo Sí. sentido Sí. y dirección. Cuando tienen el mismo sentido y dirección, es decir, cuando están alineados los vectores. Es decir, si yo tengo un vector allá de 5 y a continuación uno de 8, ¿sí? Pónganle la unidad que quieran, newton, bueno, es lo mismo que si tuviera un solo vector de 13 newtons. Es el único caso en que se pueden sumar directamente los módulos. Esto ustedes lo han experimentado alguna vez, calculo, en las hinchadas. ¿Han hecho en algún campamento hinchada? ¿A qué se llama hinchada? Bueno, capaz que ahora lo llaman de otro nombre, Vani. Cuando ponen una soga y se No, pone sí, un igual, equipo, llamándose igual. se llama igual. Se Ujú. pone un equipo de un lado a tirar la soga y del otro lado se pone el otro equipo y tienen que pasar cierta marca. ¿Lo han jugado alguna vez? Sí. Yo le decía Sí. tirar la soga. Bueno, tirar la soga, ok. Todos los que están de un equipo están tirando en la misma dirección, porque es la soga la dirección, ¿sí? Y en el mismo sentido. Entonces eso se suma todas
las fuerzas que hace cada uno y se suma directamente. Y se resta de los que tiran para el otro lado. Entonces, de acuerdo a cómo me dé esa resta, será la resultante. ¿Para qué lado se moverá? Si para acá o para acá. Depende cuál sea mayor. Ahora, es el único caso en que se pueden sumar directamente los vectores. Solo cuando están alineados. Entonces, ¿cómo se suman los vectores? Bueno, ahí está. Tenemos que definir una suma de vectores. La suma de vectores la podemos definir primero geométricamente. Supónganse que yo tengo un vector que le voy a llamar F1 y otro vector que le voy a llamar F2. Se puede sumar esos vectores F1 más F2, ¿sí?, con lo que se conoce como la regla del paralelogramo. ¿Saben cómo se construye la regla del paralelogramo? Lo de sacar los ejes en X e Y. Desplazo paralelamente los vectores, por ejemplo, F1 lo desplazo y lo pongo donde termina F2, paralelo. Y o sea, lo desplazo paralelamente a cada uno. Y con Bueno. F2 hago lo mismo. Y ahí Bueno. después trazo la resultante. Bien, bien. Si no, digamos, para hacerlo más general, decimos que por el extremo de F1 trazo una recta paralela a F2. Y por el extremo de F2 trazo una recta paralela a F1. Donde se cortan estas dos, va a estar la flecha. Y el origen va a ser el mismo origen de los otros dos vectores. Y ese es el vector suma de vectores. ¿Sí? Esa es la suma. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Seguro? Bien. ¿Y cómo se restan dos vectores? Si hay uno positivo, el negativo se pone en la punta de la flecha hacia la izquierda, ¿no? Es la diferencia. Bueno, Pablo, la diferencia es que es matemático, fíjate. Si yo digo, quiero saber cuánto es F1 menos F2, ¿sí? Yo esta resta la puedo escribir como que al vector 1 le sumo menos F2. ¿No es cierto? Sí. Entonces, que una resta se transforma en la suma de un vector con el opuesto del otro. Menos F2 es el vector opuesto. Acá en vectores, los signos lo que nos dan es la orientación. Si yo considero que positivo es hacia allá, negativo es para el otro lado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, para restar F1 y F2, lo que yo tengo que trazar es el opuesto a F2. Que el opuesto a F2 va a ser un vector que va a tener el mismo punto de aplicación, la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario. Este será el vector menos F2. Luego, restar F1 y F2 es sumar a F1 con F2. Así que no tengo más que hacer el paralelogramo. Y otra vez ya tengo mi vector F1 menos F2. ¿Lo ven? ¿Se Sí. entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Valentino? Diga, si se entiende, profe. Perfecto. Esto es geométricamente. El tema es que usted puede llegar a estar interesado y decir, bueno,
Está bien, este F1, este F2. Esta suma, ¿cuánto vale? ¿Qué módulo tiene? ¿Cuánto vale el ángulo que forma con uno de los vectores? Entonces, yo tengo que encontrar la forma de hallar la suma de dos vectores, pero en forma analítica. No gráfica, sino analítica. ¿Se entiende cuál es mi desafío? Entonces, vamos a partir de un caso sencillo. Supongamos que los dos vectores los tenemos formando un ángulo recto, que lo podemos representar en un sistema de ejes cartesianos. Entonces yo tengo, supónganse que este es F1 y este es F2. Si yo hago el paralelogramo, me doy cuenta fácilmente que este es F1 más F2. ¿Sí? ¿Se entiende? Que en física, normalmente, cuando se trata de fuerzas, a la suma de esos dos vectores, ¿cómo se lo llama? Resultante. Resultante. Entonces, lo puedo escribir así o lo puedo escribir como el vector R, entendiendo que es la resultante, el resultado de sumar los dos vectores. Ahora, ¿por qué lo tomo ahí? Y porque es conveniente. Por eso analizar el caso más sencillo. Cuando yo analizo este triángulo que me queda formado, acá se forma un ángulo recto. ¿Sí? Supónganse que este triángulo lo vamos a llamar ABC, es recto en B, ¿lo ven? Y en este triángulo, fíjense que este cateto es F1 y este cateto tiene exactamente las mismas dimensiones de F2 por la forma de construir el paralelogramo. O sea que esto mide lo mismo que F2. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo encontrar la resultante? Y la resultante es la hipotenusa de ese triángulo. Aplico el teorema de Pitágoras. Así que el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los módulos. Pitágoras. Ya sé cuánto vale la resultante. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Se entiende? sí. Bien. Y si yo quiero saber qué ángulo forma este vector con la horizontal, llamémosle alfa. Quiero saber cuánto vale alfa. ¿Qué hago? Tangente. Arco tangente de Claro. F. Ven, F. ahora aprovechamos lo que aprendimos a resolver ayer de triángulo, rectángulo. Yo tengo el cateto adyacente, tengo el cateto opuesto, que son las dos fuerzas que me dan los módulos, así que el ángulo lo puedo sacar como el arco, cuya tangente es F2 sobre F1. ¿Sí? Entonces, ahí tengo todos los datos que necesito del vector. Resultante o suma. Ya sé que el origen es el mismo origen de los otros vectores, que el módulo lo calculo por Pitágoras de esta manera, y el ángulo que forma con la horizontal lo puedo calcular de esta manera. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Profe. Sí, Es como lo que hicimos ayer. Claro, con lo que hicimos ayer lo aplicamos acá. ¿Me entendés? Sí, sí, es entendible, profe. Bueno, me alegro. Pero a esto le podemos sacar más jugo. ¿Por qué? Miren, veamos el problema inverso. Este sería el problema directo. Dado dos vectores que están
que forman un ángulo de 90 grados, encontrar la suma, ¿sí? O un vector que sea resultante, que sea la resultante, es decir, la suma de los dos vectores. ¿Cuál sería el problema inverso? Y el problema inverso sería, dado un vector, f, que tiene un cierto ángulo, con la horizontal, encontrar dos vectores, uno en el eje X y uno en el eje Y, de tal manera que la suma de estos dos vectores me dé f. A estos vectores que están sobre los ejes se les llaman componentes de f. Es decir, a este, como está en el eje X, se le va a llamar f en X. Y este, f en Y. Entonces ven que el problema es al revés, es decir, antes me daban dos vectores y yo tenía que encontrar la resultante. Ahora me dan un vector y tengo que encontrar las componentes, que es decir, descomponer ese vector en dos cuya suma me den ese vector. ¿Se entiende lo que queremos hacer? Sí. Bueno, ¿y ahí qué voy a usar? Lo mismo que vimos ayer. Otra vez voy a aprovecharme de que acá hay un triángulo rectángulo. Entonces, de ese triángulo rectángulo, ¿qué conozco? La hipotenusa y este ángulo. Entonces, yo puedo sacar fx, sí, es el cateto. ¿Qué cateto es fx de este ángulo? Adyacente. 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 Y yo en mi mente tengo que decir opuesto seno, adyacente coseno. Con el coseno, yo sé que el coseno de ese ángulo alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Quiere decir que el coseno de ese ángulo alfa va a ser el cateto adyacente es fx y la hipotenusa es f. Si despejo fx, me queda f por coseno de alfa es fx. Vamos a ponerlo así para que quede más bonito. ¿Sí? Quiere decir que si a mí me dan un vector f y me dan el ángulo, la componente en x la encuentro multiplicando el módulo de ese vector por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Y si yo quiero encontrar la otra componente, sé que este lado del triángulo es congruente con FI, con el módulo, así que puedo encontrarlo con el cateto opuesto que voy a utilizar para el cateto opuesto, el seno. El seno de ese ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, que es cateto opuesto, FI. Hipotenusa, F. Entonces, directamente, yo sé que F es FI por seno de alfa. Fíjense, me dieron un vector, su módulo, el ángulo, y yo fui capaz de encontrar las dos componentes de ese vector, perdón, sí. Sí, ¿qué hice? Escribí al revés, F por seno. Fui capaz de encontrar las dos componentes de ese vector, Fx y Fi, que son dos vectores que están sobre los ejes, pero no cualquiera, son dos vectores cuya suma vectorial me da el vector F que yo estoy buscando. Es decir, descompuse este en dos vectores primarios, digamos, llamémosle de alguna manera. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ya aprendí a sumar vectores y aprendí a descomponer vectores. Ya van a ver para qué me sirve. Ahora vamos a aplicar otra cosa. Díganme si ya se puede borrar. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien no ha terminado?
¿Podrías esperar un cachito, profe? Sí, señora. Señorita, perdón. Claro que le espero. Avíseme nomás. Listo, profe, gracias. De nada. Miren todo lo que hemos avanzado. Ya sabemos sumar vectores o restarlos en forma geométrica y también en forma analítica. Y sabemos descomponer un vector en otros dos perpendiculares. Todo eso hemos logrado. Ahora, ¿qué pasa con el producto? La multiplicación de vectores. Bueno, acá es donde la cosa se pone interesantísima. Y van a empezar a darse cuenta o a ver por qué es tan poderosa esta herramienta de vectores. Cuando nosotros hablamos de números, que comúnmente se los llama escalares, ¿cuántos tipos de multiplicación conocen ustedes de números? Es decir, ¿de cuántas formas distintas yo puedo multiplicar el 2 con el 3? Números. 2 formas, 2 por 3 o 3 por 2. En realidad es la misma forma, nada más que aplicaste conmutativa, pero es la misma. Las dos te dan 6, ¿no? Sí. O sea que conocemos una sola forma de multiplicar números. Hay una sola forma de multiplicar números. Me van a decir, y sí, profe, obvio. Bueno, en vectores hay 3 formas de multiplicar vectores. Hay 3 tipos de productos distintos. Entonces ya se dan cuenta de que estamos hablando de algo que está en otro nivel. Es decir, bueno, producto. ¿Qué producto? ¿Cómo? ¿Hay más de uno? Sí, hay 3. ¡Apa! El primero que vamos a aprender es el múltiplo escalar. ¿Qué quiere decir múltiplo escalar? Muy fácil. Es el que podríamos usar en una cinchada, esa que hablamos, o como decía, tirar la soga, no sé si era Gerardo, tirar la soga, ¿sí? Imagínense que yo tengo, que ustedes, no sé, Miranda tira para allá con una fuerza de 10 newton y Gerardo también tira para allá con otra fuerza de 10 newton. ¿Sí? O, para hacerla más simple aún, con una fuerza de 1 newton y 1 newton. ¿Cuánto están tirando los dos? ¿Con una fuerza de cuánto? 1. 2. 2 newtons. ¿Sí? Entonces, acá tengo un producto, un número por un vector. Eso es lo que se llama el múltiplo escalar. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy el vector F1 y les digo, encontrar el vector 2F1, creo que no tiene ningún inconveniente en encontrarlo, ¿no? ¿Qué es? Es un vector que va a tener la misma punto de aplicación, la misma dirección, pero de módulo el doble del vector F1. Este va a ser el vector 2 veces F1. ¿Lo ven? Es multiplicar el F1 por 2. Claro. Pero no solo en cuanto al módulo, como acá, sino vectorialmente. Es construir un vector que sea el doble de grande, pero las otras cualidades las sigue teniendo igual.
Tiene el mismo punto de aplicación, tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido. ¿Se entiende? Profe, pero se suma, ¿no? Se multiplica. Claro, estás haciendo F1 más F1, pero en realidad, ¿cuánto te queda? 2 veces F1. Bien. Entonces ahí, aunque no lo quieras admitir, has aprendido, has definido un producto. ¿Por qué? Porque esto es un número, pero esto no es un número, es un vector. ¿Me entendés? Claro, nosotros lo damos como algo, un proceso natural, pero miren lo que están haciendo. Están multiplicando un número con un vector. ¿Sí? Obviamente es intuitivo el concepto. O sea, si yo les digo, dado este F1, quiero un vector 3 veces F1, nadie va a tener inconveniente en decirme cuál es este vector, ¿no es cierto? Si este es F1. Y hago un vector que tenga 3 veces el módulo. Y ahí tengo, supongamos que esta escala, el 3F1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es intuitivo. Pero, guarda, estoy definiendo una multiplicación de un número por un vector. Eso es el primer tipo de producto que definimos y se llama múltiplo escalar, porque es un múltiplo. Lo hago más grande, lo hago más chico, pero el mismo vector. Y escalar porque es por un número. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este múltiplo escalar es muy útil. ¿Por qué? Porque me permite definir los vectores de otra manera. Recién definimos los vectores con un módulo y un ángulo. ¿Se acuerdan? Pero, fíjense, supónganse que yo tengo acá, en mi par de ejes coordenados cartesianos, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y acá tengo el 1, el 2, el 3. ¿Sí? Lo tengo graduado al eje. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Si yo defino un vector que tiene las siguientes particularidades. Está sobre el eje X, con origen en el 0, y de módulo 1, más 1. Vendría a ser este vector, ¿no? ¿Sí? Sí. Y a ese vector lo voy a nombrar con una letra, I. Pero, como no es un vector cualquiera, porque tiene esas características, está sobre el eje X, con un módulo de 1, lo voy a llamar versor. Y en vez de ponerle la flechita arriba, lo voy a nombrar así. ¿Se entiende? ¿Para qué? Y para diferenciarlo de un vector cualquiera que le pongo la flecha. Ese es un vector cualquiera. Esto es un versor. Versor. ¿Y qué es un versor? A ver si lo entendieron. ¿Qué es un versor? Un vector que se encuentra en el eje X o en el eje Y. Y además, Y que Que mide tiene uno ciertas cada, particularidades. ¿cuál? mide uno cada lado. Que el módulo Que vale tiene 1. número. Que el Después módulo están vale orientados. 1. Sí. El módulo vale 1. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Y bueno, si yo les dijera, chicos, ¿cuál es el vector 4 veces y?
Esto ya lo conozco, es un múltiplo escalar. ¿Qué tengo que hacer para construir el vector 4i? Llevar esto hasta el 4. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuál es el vector 4i? Y ese. ¿No es cierto? Sí. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora Sí, profe. voy a hacer, ¿qué? No, que sí, sí, sí. Sí. Voy a hacer lo mismo en el eje Y. Voy a definir un versor en el eje Y y lo voy a llamar obviamente con otra letra, J. También le voy a poner el acento circunflejo para indicar su cualidad de versor, no de vector cualquiera. Y ahora quiero hacer el vector 2J. Ustedes ya lo saben hacer. Van a hacer esto. Ahí. De tal manera que este versor es el 4i. Lo llamamos 4i. Y este es el vector 2j. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Hasta ahí estamos. Si yo lo sumo a estos vectores, el 2j con el 4i, me da este vector. Llamémosle B. ¿Y a qué es igual el vector B? ¿Qué sume vectorialmente? Este vector más este vector. O sea, el vector B es el vector formado por 4 veces I más 2 veces J. Vendría siendo como la resultante. Claro. Es una suma de dos vectores, el 4i y el 2j. Pero esto me permite anotarlo de otra manera el vector. Esta es una notación cartesiana del vector. En vez de dar el módulo y el ángulo, lo escribo por sus componentes con los versores. ¿Lo ven? Sí, no. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿pero hay muchos versores o son solo esos? Uno por cada eje. ¿Cómo? Uno por cada eje, Miranda. Genial, genial, gracias. O sea, si estuviera en el espacio, le tendría que agregar el versor K, que es el del eje Z. Pero I siempre es el versor del eje X, J siempre el versor del eje Y. Bueno, pero ustedes no se han dado cuenta lo poderoso que es todavía esto. Porque miren, si yo quiero saber cuál es el módulo de B, yo les digo, che, el vector B es 4i más 2j. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí, fantástico. ¿Cuál es el módulo del vector B? ¿Cuánto mide esto? Saco con Pitágoras. Exacto. ¿Cuál es el cateto opuesto? El J. ¿Pero cuánto vale? 2. 2J. ¿Y el cateto este? 4i. O sea que esto va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Porque en definitiva, este es un triángulo donde este lado vale 4 y este lado vale 2. Así que puedo calcular la diagonal o la hipotenusa de ese triangulito que queda acá como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea que me va a dar 8 y 4, 12, raíz cuadrada de 12. Ese es el módulo. Y si yo quiero sacar el ángulo de ese vector, Tangente Con arco partida del tangente. 12. el arco tangente de quién? 12. No, ¿No es raíz de 20? 4 por 4, 16, 4, 20.
Y acá dice 20, no sé qué has mirado vos. Gracias. No, no es arco tangente de 12. ¿Arco tangente de quién? Arco tangente de 2 sobre 4. Sobre 4. Ahora sí. De 2 sobre 4, lo que es lo mismo, un medio. ¿Sí? Miren, de qué manera muy fácil yo puedo sacar, cuando me dan un vector en coordenadas cartesianas, puedo sacar cuál es su modo y cuál es su ángulo. Ni siquiera necesito dibujarlo. Tengo todos los datos que necesito acá. Yo sé que este es el adyacente y este es el opuesto. Y sé que la hipotenusa es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Ya está. Así de fácil. Está bueno, ¿no? No, no me gusta. Ahora te va a gustar la otra ventaja que tiene. Mirá. Suponete que vos este vector B lo querés sumar con el vector, ya no me quedan W, que va a ser igual a 3i más 3j. Entonces, el vector W es 3i más 3j. Ahí. Ese es el vector W. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿Cómo lo dibujé muy fácilmente? 3i, 3j. Quiere decir 3 en el eje X y 3 en el eje Y. Pero ahora yo te digo, ¿cuánto vale el vector resultante B más W? Bueno, gráficamente, por acá tiro una paralela a este, y por este tengo una paralela al otro, y me va a dar la suma. Sí, y analíticamente, ¿cuánto vale ese vector nuevo? Suma. Háganlo. Háganlo porque ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en una hoja cuadriculada que yo acá no tengo. ¿Saben cuánto les va a dar la resultante de estos dos vectores? El vector ese vector de acá. Ahora decime que no te gusta. Mirá qué fácil que encontré la suma de los dos vectores. Simplemente tengo que sumar las componentes. Entonces yo busco el vector 7i y 5j y ahí me va el vector suma. ¿Lo ves? Dalú. Sí, profe, pero me sigue sin gustar. Me sigue sin gustar, pero escúchame, está copado. Mirá qué fácil que sumo vectores cuando me los dan así. Los sumo directamente. Sí, igual cuando vi vectores tampoco me gustó, o sea, no me gusta vectores. Ese es el problema. Porque es algo nuevo. No te resistas a lo nuevo, porque es muy poderoso el vector. Te sirve para representar montones de cosas de la naturaleza que de otra manera te estarían faltando herramientas para determinar, para mostrarlo, para explicarlo. ¿Me entendés? Sí. Si vos me decís el día de mañana, un glóbulo rojo viaja por una vena con una velocidad de tantos centímetros por segundo, y alguien va a levantar la mano y te va a decir, ¿en qué dirección? Ah, ¿en qué sentido? ¿Va para allá? ¿Va para allá? O sea, necesitas más información. Y eso te lo da los vectores.
¿Me entendés? Sí, te entiendo. Bien. La ventaja de expresar el vector de esta manera cartesiana es que muy fácilmente puedo sacar el módulo o el ángulo y muy fácilmente puedo sumarlos o restarlos, los vectores. Incluso, fíjense, con la misma facilidad, este vector que ni siquiera lo dibujé ni lo representé nada, ya me pueden decir cuánto vale el módulo de la resultante y qué ángulo forma. Fácil, el módulo es el vector R y será la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y ya está. Y el ángulo que forma ese vector R y será el arco tangente de 7 quintos. Sin ni siquiera dibujarlo. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno. ¿Qué usamos acá? La ventaja de haber definido uno de los productos que es el múltiplo escalar de dos vectores. Díganme si alguien está terminando de copiar. Yo, profe. Bueno, avísame cuándo, así borro. Espero, avísenme cuándo. Creo que ya está, profe. Bien, Sara. Y el otro que estaba terminando era Joaquín. ¿Listo, Joaquín? Bien. Yo les prometí que los vectores se podían multiplicar de 3 maneras. Les enseñé una. Ahora vamos a ver el otro tipo de producto que vamos a definir de vectores, que es el producto escalar. El producto escalar entre dos vectores también se llama producto punto. Producto punto. Y da por resultado un escalar, es decir, un número. Quiere decir que cuando yo multiplico escalarmente dos vectores, que el resultado es el producto del módulo de los vectores por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Eso es el producto punto. Y como pueden ver acá, por su definición, me da un número. Por eso se llama escalar. Porque como les dije, a los números se los llama escalar. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si en vez de conocer el ángulo entre los dos vectores y los módulos, a mí me lo dan cartesianamente, y me dicen, por ejemplo, el vector U está formado por la componente UXY más UYJ, ¿sí? Y el vector B es el vector BXY más BIJ,
el producto punto o producto escalar entre U y B viene dado por el producto de las componentes sumadas. Directamente. O sea, es un número. ¿Y para qué me puede servir a mí conocer el producto escalar? Para encontrar el ángulo entre dos vectores cualquiera. Para eso es que generalmente se utiliza el producto escalar, para encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Cómo? Bueno, supónganse que el vector U es 2i más 3j. Y el vector B es 3i más 1j. ¿Ok? El producto escalar U por B es el producto de las componentes 2 por 3 más 3 por 1. 2 por 3, 6, más 3, 9. Ese es el resultado del producto escalar. Eso vale el producto escalar, ¿lo ven? ¿Me siguen? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Ahora, yo ya sé encontrar fácilmente los módulos de los vectores. Yo sé que si el vector U es 2i más 3j, el módulo de U es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 más 9, 13. 13. raíz de 13. Y el módulo de B es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. 9 más 1, 10. Raíz de 10. ¿Me siguen? Sí. Bien. Y ahora, si yo me fijo en la definición de producto escalar, me dice el producto escalar es el producto de los módulos por el coseno de alfa. El producto escalar yo ya sé cuánto vale. 9. Igual al producto de los módulos, raíz de 13, por raíz de 10, por el coseno de alfa. De ahí puedo despejar coseno de alfa. Y después, con el arco coseno, sacar el ángulo. Por ejemplo, ustedes que tienen la calculadora, ¿cuánto me da esta cuenta? 9 sobre raíz de 13 por raíz de 10, y más vale que usen paréntesis para hacer esta cuenta, si no van a hacer mal las cosas. ¿Cuánto me dio? Me dio 0,78. 0, 78. y el tercero digital, el dígito. 9. ¿Cómo está redondeando? Y bueno. 0,79. Y el cuarto, 3. 3. bueno, o sea que podemos hacer 189, como para tomar más decimales. Eso es el coseno de alfa. Quiere decir que el ángulo va a ser igual al arco cuyo coseno vale 0,789. A ver, pongan en práctica lo que vimos ayer. Díganme cuánto es el ángulo entre esos dos vectores. 37. ¿Cuánto? 37. ¿Qué? ¿Grados? ¿Radianes? Grados. ¿Por qué? ¿Porque te pintó o porque te fijaste en tu calculadora en qué está? No, porque me fijé en la calculadora. Muy bien. 37 grados. Así, clavado. 54 minutos, 28 segundos. Bueno. Entonces,
Dámelo con decimales para no hacerla complicada. 37,90. 90. 90. Sí. Miren lo que hemos hecho. Me dieron 2 vectores. Ni los grafiqué. Y puedo sacar cuál es el ángulo que forman esos 2 vectores. Están a 37,90. 37,90, ¿estás seguro? Bueno. Entre ellos. ¿Se dan cuenta? ¿O no se dan cuenta? Sí, profe, qué copado es este tema. Bien, ahí está, esa es la reacción que esperaba, Vani. ¿Y profe, puede haber algún ejercicio que nos den el ángulo y no haya que sacarlo? Sí, por supuesto. Te pueden dar el ángulo y los vectores para que encontres el producto escalar, por ejemplo. Ah, bien. Ahora, el otro producto que se define es el producto vectorial. Van a ver que los apuntes de teoría yo se los he dado y cómo se define y cómo se calcula. No lo vamos a hacer en la práctica. ¿Por qué? Porque no lo van a usar el producto vectorial. Este sí lo van a usar, posiblemente en física, en estática, para calcular ángulos entre fuerzas. Pero el vectorial no. El vectorial es más un concepto. ¿En qué sentido? Perdón, ¿puedo borrar esto? Sí. Sí, profe. Perdón, que no pregunté. ¿Todos copiaron? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿El vectorial no se podría usar para momento? Exacto. Para eso lo usan. ¿Por qué? El vectorial, el producto vectorial, también se le llama producto cruz. ¿Sí? Da como resultado, como el nombre lo dice, un vector. Y el vector, el módulo, perdón, del vector producto vectorial es igual al producto de los módulos por el seno del ángulo. Ese es el producto vectorial. Dos curiosidades les digo de respecto de esto. El producto vectorial o producto cruz da como resultado un vector, pero ese vector no está en el mismo plano que los vectores U y B. Es decir, si tengo el vector U y el vector B acá, el producto vectorial está acá. El vector producto vectorial es un vector perpendicular a ese plano. Profe, lo puede subir porque no veo. Ah, perdón. Si tengo el vector U y el vector B, ¿sí? ¿Lo ven que están en el mismo plano? El producto vectorial es un vector que está perpendicular a ellos. ¿Sí? Ahí sí. No lo van a usar ustedes en cálculos, por eso no se los doy, pero sí en concepto. Porque cuando ustedes estudien momento de una fuerza, el vector momento es un vector, viene de un producto vectorial, es un vector perpendicular a la fuerza y al desplazamiento o a la distancia. Eso es conceptualmente. Entonces, por eso se lo explico hasta conceptualmente, nada más. ¿Sí? Y ahora viene una curiosidad, que yo sé que a ustedes les gusta. Nosotros cuando estamos con números, yo por ejemplo, si les escribo esto, o esto, o esto, son las tres simbologías que se usan para denotar un producto entre números, ¿no es cierto? O no le pongo nada, o le pongo un punto,
o le pongo una cruz? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Pero en los números, todos estos dan el mismo resultado. Es simplemente distinta forma de escribir el mismo producto. En los vectores, como tenemos tres productos distintos, necesitamos tres nomenclaturas distintas para que el que lo lea sepa de qué producto me estás hablando, flaco. Porque hay tres. Entonces, fíjense, ¿cómo hicimos nosotros? Múltiplo escalar. No le puse nada ahí. O acá, miren, 2i. No hay un punto, no hay nada. Ese es el múltiplo escalar. Producto escalar, con un punto. Por eso se llama producto punto. Y producto vectorial, se llama producto cruz porque se representa con una cruz. Ven que hemos usado las tres nomenclaturas que conocemos, pero cada una acá tiene distintos significados. Si a mí me dicen, me escriben esto, no hace falta que me digan nada, es un producto escalar. Si a mí me dicen esto, es un producto vectorial. ¿Lo ven? ¿Vieron? Qué linda curiosidad, ¿no? Está bueno. Y el sin punto, sin X, que es lo que vendría siendo producto, ¿cuál? Múltiplo escalar. Ah, múltiplos, ok. Es cuando se usa únicamente cuando es un número y un vector. ¿Entendéis, Valen? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno. Y algo más. Siempre le agregamos algo más, alguito más. Esto ya no es matemática. Así que, Vani, por favor,